Estas tres celebraciones, y me refiero a la celebración de la Santísima Trinidad, el cuerpo y la sangre de Cristo, y la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, están íntimamente relacionadas. Y claro, son celebraciones litúrgicas, solemnidades litúrgicas, pero todas que tienen fundamento en la revelación, que ha culminado en la revelación pública en Jesucristo con lo que se nos ha dejado en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, pero que se sigue desplegando y en este caso específico de la celebración del día de mañana, influyó mucho, diríamos, la piedad de una serie de santos en la iglesia desde sus inicios, pero hubo un impulso muy importante hacia el siglo XVII con una santa llamada Santa María, Margarita María Alacoque, Margarita María. Y entonces esta santa Margarita María tuvo una serie de revelaciones particulares. Se le apareció el Señor bajo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y estas celebraciones, estas apariciones, estas revelaciones particulares sirvieron, diríamos, de fundamento para extender algo que incluso antes de Santa Margarita ya existía, y que fue la celebración litúrgica que vamos a tener el día de mañana, la del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces me quisiera referir brevemente a la historia de esta celebración litúrgica, sabiendo que de manera análoga, como comentábamos el jueves pasado con ocasión de la celebración litúrgica del cuerpo y sangre de Cristo, que las celebraciones litúrgicas, la liturgia es la celebración del misterio pascual. Es decir, todos son ecos de la Pascua. Y la Pascua de Cristo nos revela el amor extremo. Como dice el apóstol San Juan en versículo 1 del capítulo 13, que corresponde a la segunda parte del Evangelio según San Juan, y que se conoce como el prólogo del Evangelio de la segunda parte del Evangelio según San Juan, que empieza la segunda parte del capítulo 13 al capítulo 21, empieza en el capítulo 13 con ese prólogo, donde dice solemnemente el apóstol, muy concisamente, pero muy profundamente, habiendo llegado a la hora y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Entonces, el capítulo 13 en adelante, hasta el capítulo 21, que nos va a presentar la Pascua de Cristo, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección y ascensión a los cielos del Señor, es la manifestación del amor extremo. Entonces, estas celebraciones litúrgicas es para que nosotros profundicemos en lo revelado acerca del amor extremo. En ese mismo, diríamos, en ese mismo dinamismo de la revelación se inscribe la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y me voy a tratar de explicar. Primero, en relación a la celebración litúrgica. El antecedente inmediato, o bueno, mediato, es un santo, San Francisco de Sales, que va a fundar una orden que es la de las visitadoras o las visitandinas, mejor.
una orden religiosa que hacían oración eucarística y buscaban que dar testimonio de la devoción eucarística. A una de estas religiosas, que tenía poco tiempo de haber ingresado a una de estas casas de las hermanas visitandinas en Francia, en Palais de Monnier, se le va a aparecer el Señor. La primera aparición va a tener lugar con la celebración de la fiesta del apóstol San Juan en diciembre del año, a ver, déjenme ver si les puedo dar el año y lo encuentro, lo había anotado por acá. Y a ver, estas apariciones son del siglo XVII, es decir, estamos hablando del año 1673. Es la primera aparición, un 27 de diciembre. Y luego se van a producir otras 3 apariciones. Y en una aparición, la cuarta, que va a ocurrir luego de la celebración del Corpus Christi. Y entonces el Señor en esta cuarta aparición le va a manifestar, diríamos, en tono de dolor y expresión de sufrimiento, que el amor manifestado, en ese amor extremo, no es correspondido. Y le pide a esta religiosa que solicite que se instituya una celebración a su Sagrado Corazón el viernes posterior a la celebración del Corpus Christi. Y entonces eso no va a producirse inmediatamente, y porque ustedes saben, las revelaciones particulares, la iglesia se toma su tiempo, examina y luego de eso se pronuncia. Y entonces intervienen una serie de sacerdotes, de religiosos, la misma congregación, y esto va a dar como conclusión que ya hacia el mismo siglo XVI va a ser el Papa Clemente XIII el que va a autorizar primero una celebración en Polonia y en España dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Posteriormente va a extenderse esta primera autorización de Clemente XIII, es del año 1765. Ya había fallecido esta religiosa, falleció joven, y fue posteriormente, casi 100 años después, poco menos, 80 y tantos años, que Pío IX, en 1856, va a extender esta celebración a la Iglesia Universal. Es decir, en el siglo XIX, un año convulso, ya con toda la extensión del proceso de secularización que se va a extender por Europa y justamente se va a originar en Francia con la Revolución Francesa. Y cabe mencionar que la religiosa Santa María Margarita va a recomendar, le va a indicar al rey de Francia que consagre Francia al Sagrado Corazón de Jesús, algo que no realiza el rey de Francia, Luis XIV. Años después, ya en se vendría a ser Luis XVI, él va a intentar, ya estando detenido en pleno proceso ya de la Revolución Francesa, realizar la consagración, pero ya no tendría los efectos que habría pedido
para evitar esa secularización que se va a extender. Y entonces, poco a poco, la iglesia va entendiendo estas cosas, y entonces estas apariciones a Santa Margarita van a dar origen a que en el siglo XIX, 1856, Pío IX, para que nosotros nos ubiquemos en las circunstancias, ya Napoleón había tomado preso a Pío IX. Napoleón había anunciado que la iglesia iba a desaparecer y, claro, posteriormente es que se realiza esta, diríamos, celebración litúrgica en la Iglesia Universal. Posteriormente a Pío IX, León XIII, con ocasión de la celebración, diríamos, del inicio del segundo milenio, ustedes saben, León XIII es el papa que va a hacer el tránsito del siglo XIX al siglo XX, inmediatamente lo va a suceder en el trono de San Pedro, San Pío X. Pero León XIII va a consagrar el mundo al Sagrado Corazón de Jesús, con ocasión del inicio del segundo milenio. Y entonces va a dar una encíclica que se va a llamar el Año Santo, Annum Sacrum, donde va a hablar de esta celebración y el significado profundo del Sagrado Corazón de Jesús.